Triunfo agridulce para el oficialismo en Argentina. Los resultados de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias llevadas a cabo este domingo dieron como ganador a nivel nacional al Frente para la Victoria, el partido liderado por la presidenta Cristina Fernández. Sin embargo, la oposición obtuvo los distritos claves del país, entre los que están Buenos Aires. Se concentra el 37% del total del electorado. Bueno, así son las cosas en la Argentina, cambiantes. Un triunfo agridulce vivió este domingo el kirchnerismo en Argentina. Un total de 30.530.323 argentinos fueron llamados a votar en estas elecciones primarias que se llevaron a cabo por segunda vez en la historia de la nación para definir a los candidatos que competirán en las elecciones legislativas del próximo 27 de octubre. El objetivo de estas primarias era escoger a los candidatos de las alianzas que registraban la mayoría de votos. Los participantes que obtuvieron menos de 1,5% no podrán competir en las elecciones de octubre. Los resultados de las primarias mostraron que el oficialismo se impuso a nivel nacional, pero perdió en varios distritos claves del país, tales como la provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe, Mendoza, Córdoba y Santa Cruz. El Frente para la Victoria, partido de la coalición gobernante según los resultados oficiales de las primarias, se adjudicó con el 29,89% de las papeletas para la Cámara de Diputados y el 32,22% de los sufragios para el Senado. Para algunos expertos, el resultado obtenido en la Cámara de Diputados fue una gran derrota para el kirchnerismo, ya que a diferencia del 2009, que fue cuando ocurrió la grave crisis política en la nación suramericana, se obtuvo al menos un 32% y en estas primarias no llegaron ni al 30%. En cuanto al resto de los partidos en la Cámara de Diputados, el Frente Renovador obtuvo el 13,41%, seguido del Frente Progresista Cívico y Social con el 11,69% y de Propuesta Republicana con el 8,74%. En el Senado, el opositor Propuesta Republicana se posicionó de segundo lugar, con el 18,24% de las papeletas. Luego le siguió el Frente Progresista Cívico y Social con el 12,11% y el Frente del Centro Izquierda con el 11,97%. Más allá de definir a los aspirantes y renovar las bancadas del Senado y de la Cámara de Diputados, para los expertos estas primarias miden la popularidad de la presidenta Cristina Fernández y el nivel de apoyo a su gestión, además el poder que tendrá el oficialismo en el Congreso en los próximos 2 años. Entro a debatir este tema. Saludo desde nuestros estudios en Washington a Héctor Chamis, analista político, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de Georgetown University. Desde Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires, nos acompaña Juan Pedro Tunesi, diputado nacional por la Unión Cívica Radical, además secretario general de este bloque en la Cámara de Diputados. Ellos son de oposición. Señor Chamis, muchos lo han catalogado como un voto de castigo. ¿Fue un voto de castigo? Así es la lectura que le dan a los resultados de estas elecciones primarias legislativas. Bienvenido. Gracias, un gusto estar aquí, Andrea. Bueno, castigo o no, es un voto que señala la imposibilidad de la Presidente de reelegirse, de reformar la Constitución, ya que con estos resultados no obtendría los votos necesarios en el Congreso para poder reformar la Constitución. Y además, el pronóstico, esta es la elección primaria, el pronóstico en la elección real de octubre es que normalmente estos resultados se repiten de manera más pronunciada. Hay una gran fragmentación en el sistema político argentino, esa es la razón por la cual el oficialismo obtuvo el mayor número de votos, pero será mucha menor la fragmentación en octubre porque muchos sectores, muchos grupos, coaliciones irán en dirección de aquellos que hayan tenido un buen desempeño en esta elección del día de ayer, en las diferentes tradiciones políticas de la Argentina. Entonces, es un voto que señala un cambio de época, eso sin duda. Señor Tunesi, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿La misma lectura que tiene el señor Chamis o hay algo más que añadirle a eso? Cristina Kirchner vuelve a su casa en el 2015. ¿Cómo le va, Andrés? Mire, nosotros creemos que es el comienzo del fin. Yo no sé si me escuchó cuando le decía. Me parece que no solo no va a poder reformar la Constitución para plantear la reelección, sino que el gobierno ha sufrido una dura derrota que la presentar como un triunfo, ¿no? Todo depende de cómo se lo mire. Ha perdido en distritos esenciales y si bien en la sumatoria
intenta presentar como que la suma de todos los distritos le dan un triunfo. Es relativo. Nuestra fuerza, el Frente Progresista Cívico y Social, que integra la UCR y otras fuerzas, ha ganado en la provincia de Santa Cruz, en Mendoza, hemos ganado en Santa Fe, que son distritos importantes, en La Rioja, en Catamarca. Bueno, estamos haciendo una muy buena elección en la capital federal, en un frente que integra nuestro partido con otros frentes, que sumando todos los subsectores sería casi la primera fuerza. Así que vamos a tener el interbloque más numeroso en la Cámara de Diputados y vamos a ser la primera fuerza de la oposición. Yo creo que el gobierno está en problemas porque empieza a tener dificultades para tener su quórum, hay dificultades para tener el control del Senado, que son esenciales, y parece que, bueno, no quiere reconocer esto. Vamos a ver cómo termina octubre, porque estas son las elecciones preliminares, son las PASO, para elegir candidatos, pero en octubre yo creo que nuestra fuerza va a crecer y vamos a consolidar una primera minoría en diputados con mucha holgura. Ahora, señor Chamis, hay otra lectura, porque de todas maneras quedan 2 meses. En campaña política, 2 meses, 15 días, un mes, son importantes. En esos 2 meses, ¿el kirchnerismo podría redefinir una estrategia? ¿Qué tendría que cambiar para que cambie, valga la redundancia, ese panorama de las elecciones del domingo? ¿Qué hay que hacer o qué habría que hacer, por ejemplo, la oposición? Luego se lo preguntó el señor Tunesi, para que la oposición no pierda lo que ha ganado hasta ahora o miremosle de la otra forma, ¿qué tendría que hacer o qué debería hacer el kirchnerismo para no enfrentarse con lo que se ha visto enfrentado este domingo? Es decir, aún son 2 meses. El gobierno tendría que hacer un giro copernicano, pero no creo si en esta instancia que resulte creíble. El gobierno tendría que abrirse al diálogo, tendría que racionalizar su forma, empezar a respetar las instituciones, intentar quitar arbitrariedad a las intervenciones del Estado en la economía, tomar decisiones que van en contra de su relato, de su propia historia en estos tiempos, en estos últimos años, con lo cual no lo veo al gobierno haciendo eso, ni quiero que pueda recuperar. El gobierno va a tratar de optimizar su caudal electoral propio, de mucha gente que vive y está vinculada con el Estado, con las necesidades del Estado, con la asistencia pública, y bueno, en algunos lugares muy ideologizados. Ha perdido votos por izquierda el gobierno. Hay fuerzas más de izquierda pequeñas que han crecido en detrimento del propio gobierno. Así que yo no lo veo haciendo eso. Y la oposición, mire, no hay una única oposición, pero por lo menos nuestro Frente Progresista estamos encargados de hacer un planteo claramente socialdemócrata, sí, de construir una alternativa nacional, de explicarle a la gente que no solo la provincia de Buenos Aires y la capital, que el Congreso de la Nación se integra con diputados y senadores que vienen de todas las provincias del país, sí, y bueno, y que esa es una gran fuerza nacional que va a construir una alternativa. Lo que hay que ofrecerle al país es la construcción de una alternativa para, digamos, el post-kirchnerismo, no solamente estar en contra de, o la idea esta del voto útil y derrotar a. Hay que saber que se derrota el gobierno, pero a cambio de eso, ¿qué se propone para seguir hacia adelante? Y nosotros somos diputado, una fuerza mayoritaria. Sí, diputado, quiero dar la palabra al señor Chamis, él está en nuestros estudios en Washington, y quisiera que analizara y fuera sobre lo que está diciendo el diputado Tunesi. Y algo más, que quiero robarme lo que ha dicho el señor Tunesi. No hay una única oposición. ¿Eso es peligroso, señor Chamis, que no hay una única oposición en Argentina, que no hay una oposición como la que vemos, por ejemplo, y decir un ejemplo en Venezuela, una mesa de la unidad nacional, que después sí, de muchos años, pero lograron unirse? Bueno, es verdad eso, pero por el otro lado, la Argentina tiene un sistema político diferente, donde es un sistema de multipartidos, no es un sistema... No hay una sola oposición, pero sí ha habido entre todos los grupos y partidos de oposición acuerdos fundamentales en el Congreso. El diputado Tunesi ha sido parte de eso y aprovecho para saludarlo. Ha habido acuerdos, ha habido una posición firme frente al avasallamiento por parte del Ejecutivo de la justicia, de la Constitución, de las libertades fundamentales, de prensa, de opinión y demás.
Entonces hay una oposición que puede empezar a funcionar. Él ha dado una descripción muy acabada de por qué estoy de acuerdo, no es probable y yo diría no es posible que el gobierno de Cristina Kirchner cambie para poder llegar a 2015 en mejores condiciones. Si hay algo que ha caracterizado a esta presidenta ha sido la inflexibilidad frente a los temas evidentes, el ser una fuerza política dueña de la verdad, de descalificar al que piensa diferente, no solamente al opositor, al que piensa diferente. Entonces no va a cambiar. Quiero agregar dos observaciones que me parecen importantes respecto del significado de esta elección. Por un lado, hay que recordar que el resultado del oficialismo ayer es un 30% menos, hay 30 puntos, no un 30% menos. El oficialismo ha perdido 30 puntos respecto de la elección anterior, 2 años atrás, que llevó a Cristina Kirchner a renovar su mandato presidencial con el 54%. Entonces hay casi un 30% de 30 puntos que ha perdido. El segundo punto es que no es solamente que hay fuerzas de oposición al gobierno, como el radicalismo que señala el diputado, el frente que ha formado con el socialismo, hay una fuerza de centro derecha importante en la capital, que es el PRO, y en otras ciudades, sino también que ha surgido una oposición creíble a la presidenta dentro del propio peronismo, que es la candidatura y el éxito en la provincia de Buenos Aires del alcalde Sergio Massa, que será próximamente elegido diputado, y que en tiempo récord ha creado un frente, el Frente Renovador, y que ya comienza en un partido como es el justicialismo, es el peronismo, que ha hecho del pragmatismo su dogma, no tiene más ideología que el pragmatismo. Esto va a señalar una masiva migración de dirigentes políticos, de líderes sociales, de las fuerzas que constituyen el peronismo, en dirección de Sergio Massa. Entonces, el escenario para el oficialismo, para el kirchnerismo, no podría ser más cuesta arriba. Y cualquier predicción que uno pueda hacer hoy, respecto de octubre, es que esta elección se va a reproducir con márgenes más pronunciados todavía.